nuestra bienvenida. Bien, la idea de este espacio es justamente poder reconocer tu proceso, hacer un poquito un recorrido también desde cuando vos empezaste a cómo estás hoy, qué has notado vos en tu crecimiento, ¿sí? Gracias a pertenecer a esta comunidad y bueno, y a poder inspirar, ¿sí? A otras personas, que nosotros siempre creemos que todos somos referentes y todos podemos inspirar a alguien, ¿no? Entonces la idea es, bueno, de a poquito ir brindando un espacio para cada vez llegar un poquito más, aprovechar los medios, aprovechar también para compartirlo dentro de la comunidad a esto. Y bueno, y que cada vez crezcamos un poquito más de este movimiento. Bien. Contame un poquito, Flor, ¿hace cuántos años que estás con nosotros? Este año van a ser 3 años. ¿Y cómo estabas vos? ¿Cómo te encontrabas vos? Vamos a empezar hablando primero de la parte más física, antes de empezar acá. Bien. ¿Cómo te sentías? Yo vengo de judo, o deporte judo. Si bien iba a competencias y ganaba, estaba fuerte, pero podía levantar a otra persona, pero pesas no podía levantar, por ejemplo. Como me sentía débil en ese sentido de que me costaba mucho levantar pesas porque no tenía el entrenamiento adecuado y no tenía la constancia tampoco ni la conciencia de lo que era entrenar bien. Bueno, el cambio se vio que cuando yo inicié acá no podía levantar las pesas de 10 kilos ni la barra, y hoy estoy levantando en sentadilla de arranque 35 kilos, que es también en el peso. Yo tengo hipotiroidismo y siempre que iba a entrenar tenía que mantenerme en el peso y me costaba muchísimo. Mi categoría iba hasta 52 kilos y a veces competía en menos 48 porque me costaba mucho subir de peso y entrenábamos todos los días. Entonces estaba bajando y los fines de semana, si descansábamos, subía de peso y volvía a bajar. Es como que bajaba 1 kilo en 2 días, rapidísimo. Y me costaba mucho subir de peso y subir en masa muscular también. Y cuando arranqué acá, bueno, concienticé bien lo que era el entrenamiento, cómo se hacía, por dónde empezar, y me ayudó muchísimo de pasar de pesar 49 kilos a pesar 55 en masa muscular, y me sentía bien. Me siento contenta porque digo, hoy puedo andar, puedo caminar sin dolor. Otra de las cosas que tenía mucho dolor, puedo caminar sin dolor. Cuando me llega el periodo también estoy sin inflamación o sin dolor, que antes no podía levantarme de la cama. Digo, es un cambio a nivel físico, de postural también, cómo la postura influye, eso. Y bueno, nada, es un cambio que se nota también y las personas me lo han dicho, que se nota el cambio físico de lo que estaba antes a cómo estoy ahora. ¿Y por qué decidiste empezar con pesas? Buena pregunta. Porque yo creo que como todo deportista queremos siempre ganar, y si bien el deporte te enseña a perder, uno cuando va a competencias va a dar lo mejor. Aunque gane o pierda, siempre va a dar lo mejor. Y yo sentía cada vez que perdía, evaluaba qué era lo que me faltaba, en qué estaba fallando, y sentía que había algo que tenía que hacer, que los demás que tenían resultados lo estaban haciendo y yo no. Entonces después el profesor nos mandó para acá, para Acción. Me acuerdo que Leandro fue a una clase también a evaluarnos y demás. Y bueno, comencé acá con el fin de poder mejorar y poder salir campeona internacional, que era lo que me estaba preparando para un campeonato en Argentina, y me dio resultado. Salí primera, y ahí arranqué con más motivación a venir, después concientizar bien lo que era para entrenar a otras personas. Yo también era instructora de judo, estaba trabajando con niños y siempre creí que primero tenemos que formarnos nosotros para poder formar a las demás personas, ¿no? Para poder enseñar y también aprender, que eso es, no sé si va por ahí la pregunta, pero me parece que es lo fundamental. No, la idea es sí que vos empiezas a encontrar toda la integralidad justamente de eso. Y qué bueno lo que decís vos de observar,
bueno, qué están haciendo los demás de diferente a lo que yo hago para aprender, ¿no? Porque eso es, yo creo que a nivel deportivo eso es muy importante y no todos lo aplican, ¿no? Sino que normalmente vemos al otro solamente como competencia y no como en realidad una imagen a, bueno, yo quiero estar ahí también, ¿no? Yo quiero lograr eso. Así que, bueno, felicitaciones por, eso, por esos logros. Escúchame, y bueno, quiero que ahora me cuentes vos, si pensás en esa Flor de hace 3 años antes de empezar, emocionalmente, ¿cómo te sentías? En eso tuve un cambio drástico, digamos. Bueno, por muchas cosas que pasé, que tenía, si bien yo hacía deporte y todo, no tenía ese acompañamiento que tengo acá en esta comunidad. No tenía, como te digo, la información y la formación y el acompañamiento del referente no estaba. Es como que yo siempre tuve eso de darme para adelante y seguir, a pesar de siempre tener una crítica. Los demás, cuando no están haciendo, no quieren que vos hagas, ¿no? Creo que es algo que se toca mucho el tema acá, en las reuniones. Y yo emocionalmente estaba mal, tenía depresión, bueno, ansiedad también, o bajaba muchísimo de peso, o comía mucho en exceso y después lo bajaba muy rápido. Era como que no tenía constancia, no tenía ganas, si bien iba a entrenar para salir un poco de esa rutina, pero como que no tenía un propósito en sí. Y acá cuando arranqué, bueno, fui desarrollando el tema de la fuerza, también ha impactado mucho en mi vida, ¿no? Profesional, laboral y personal. Digo, yo tengo relaciones sanas hoy, que antes no las tenía. Tengo bueno, mejor relacionamiento. Puedo desarrollar relaciones con más facilidad, porque yo antes no hablaba con nadie, era muy media inhibida y no hablaba con nadie, venía, entrenaba y me iba. Y hoy, digo, es llegar, saludar a todos, una comunidad linda donde no hay competencia, donde nos felicitamos todos por los logros de todos, por más mínimo que sea, es un logro mayor para una persona, para cada uno. Y hoy me siento bien, me siento con energía, como te decía, ando mucho en bicicleta, me muevo mucho, pero siempre estoy contenta y agradecida de que poder moverme, y cuanto más me muevo, más energía tengo. Entonces, eso, es el cambio fundamental, sí, totalmente mental. Y justamente estoy desarrollando un proyecto, un programa de cómo enfrentar a veces las situaciones, digo, para poder levantar a más mujeres y a hombres también, ¿no? Que a veces, digo, caemos y no sabemos cómo, no tenemos un sostén de otro lado para poder agarrarnos. Y el cambio para mí ha sido bastante, yo lo noto y creo que se me nota también en el entorno. Sí, hoy es como vos decías, antes quizás pasaba un poquito más desapercibida, ¿no? Como que llegabas ahí más tranquilita, ¿no? Saludabas mucho. Capaz que no tenías tanta seguridad al momento también de comunicarte y de hoy hacer, que hoy es totalmente distinta, ¿no? Nosotros te observamos y vemos que, como decís, llegás, saludás, entrenás con otra persona, invitás a alguien a entrenar, corregís, acompañás, motivás, felicitás, ¿no? Vos sos una presencia muy importante dentro de la sala para nosotros. Y eso es bueno que lo reconozcas vos también. ¿Sí? Contame un poquito más, a ver, de este proyecto personal, porque justamente es un proceso, como nosotros siempre hablamos, que lo importante es poder ayudar y la base fundamental es la experiencia, ¿no? Que vos decías, tu formación, o sea, además de la formación, de los conceptos, de la teoría, yo estaba acá y logré esto, ¿no? Y pude salir y bueno, y cómo el movimiento ha sido para vos uno de los medios, qué es lo que vos hoy querés transmitir con eso. Bien. Yo creo que todos tenemos, como a veces como mujeres, no nos dan la oportunidad de ser seres pensantes, porque somos seres pensantes, y de discernir y de cuestionar. Y a veces parecemos un poquito rebeldes porque tomamos muchos conceptos, tomamos muchas referencias, muchos consejos, pero a veces no tenemos esa capacidad de decir,
En cuanto a mis principios y mis valores, ¿qué pienso yo de esto? Y cuestionarlo también, ¿no? Cuestionar nuestros hábitos, nuestras creencias, que a mí tuve que cambiar muchísimo eso. Como hablamos de la mentalidad, yo creo que es todo un conjunto, ¿no? Claro. El entrenamiento, el bienestar, la alimentación también, es cambiar muchas cosas dentro de uno para que cambien afuera. Creo que el cambio empieza adentro y a veces, como te digo, no tenemos ese acompañamiento y pasa en hombres también, que me han llegado muchos mensajes y demás. Y el proyecto se trata de eso, de cómo fortalecer. Es un proyecto digital, un programa se llama Dueño de tu mente, de cómo fortalecer mediante el entrenamiento el pensamiento, ¿no? Tomar decisiones, no sé, evaluar, cuestionar y ver qué es lo mejor para nosotros, cuál es el propósito que tenemos, planificar y accionar. Creo que todo va con la acción, ¿no? De la mano de la acción, porque también a veces pensamos y no accionamos. Exacto. Y también cómo nos hablamos, ¿no? Sí, totalmente. Eso vos lo has compartido mucho en tus redes hoy y creo que eso ha sido un cambio también en vos muy importante, ¿no? Sí, para mí fue fundamental cambiar y decirme, antes yo creía que no podía porque a mí me decían que yo no podía. Ustedes me ven, yo soy chiquita y bueno, siempre tuve ese bullying, digamos, de parte de los demás, de que yo era muy chiquita, de que no servía para esto, no servía para lo otro, o no servía para tal deporte. Y nada, yo cuando arranqué judo, lo arranqué como defensa personal, en realidad. No esperaba hacerlo como deporte, pero después lo fui desarrollando bien y se me daba bien porque yo lo hacía con ganas y me gustaba. Pero sí también tuve esa burla de por ser chiquita, pero creo que era lo ventajoso de ser chiquita porque y ser flexible también, ¿no? Que la flexibilidad desarrolla la fuerza y bueno, ahí aprendí que cuanto más caemos nos tenemos que levantar y seguir luchando, ¿no? Creo que es uno de los principios del judo, de cómo lo elaboró el maestro, y creo que también sirve para todo en conjunto del gimnasio también, ¿no? De la flexibilidad. Y cómo es un camino que nosotros creamos para nosotros, para los demás, primero nosotros, ¿no? Y cómo nos hablamos, porque a veces también vas a competencias y pensás, ay, aquel lucha así, o aquel lo llaman acá, allá, va a este campeonato, va al otro. O en general, ¿no? Ves a una persona que tiene esto y tiene aquello, pero a veces no nos ponemos a pensar cuánto le costó eso, ¿no? O qué es lo que hizo y cómo yo le puedo hacer lo mismo que él para llegar a donde quiero llegar, ¿no? Creo que el diálogo interno es muy importante en ese sentido, cómo hablarnos y hablarnos bien. Y yo creo que es hablarnos como le hablaríamos a un niño, ¿no? Yo creo que a un niño nunca le hablarías mal, nunca le dirías que es esto, que es aquello, y creo que a nosotros a veces nos decimos cosas que son hirientes para nosotros mismos y eso es lo que nos pone una barrera y no nos permite seguir avanzando. Y creo que cambiar ese diálogo interno, el pensamiento, es muy importante. Exacto. ¿Y cómo lo has vos realizado justamente acá en la sala, que es donde nosotros más te vemos, te observamos, de cuando al principio que quizás no te salía algún ejercicio, algún gesto y te frustrabas y ya te molestaba, ¿no? Y cambiaba tu actitud a lo que haces hoy, que no, bajás, te grabás, te mirás, meditas, ¿no? Te concentras en el movimiento, llamas a alguien, bueno, cómo avanzo, cómo mejoro, qué siento. Sí, antes lloraba y a veces iba a casa y terminaba llorando porque digo, las cosas no me salían porque buscaba siempre hacerlo perfecto. Y eso es una cosa, un error que tenemos también a veces de empezar a hacerlo y que todo tiene un proceso, ¿no? Al principio es como todo. Primero comenzábamos
Nosotros primero, desde que éramos bebés, comenzamos gateando, después caminando, después corriendo. Y a veces queremos arrancar ya corriendo y no es así, hay que buscarle la técnica, el desarrollo, el proceso, bueno, la postura y todo en cuanto a los ejercicios. Y creo que eso ayuda mucho el estar acá en la sala, como dice Lea, es un laboratorio que después salís afuera y lo ves reflejado. Porque las personas afuera te están observando, siempre te están observando y creo que somos influyentes en todo, en todo lo que hacemos, a veces para mal, a veces para bien, eso queda, creo que según las creencias de cada uno, pero sí, yo siempre busco estar, acompañar y dar lo mejor, ¿no? Claro, y aparte tratar de influir de la mejor manera. Claro, y ahí también viste que vos decís, te están observando y a veces te están reconociendo muchas cosas que vos venís logrando que ni vos te das cuenta, ¿no? Como vos decías, a veces por buscar esa perfección o eso y crees que venís mal o que venís lento, cuando en realidad vos para otra persona sos una admiración, o sea, te admiran realmente y eso es importante tenerlo presente. Vamos a ver un poquito ahora, me vas a contar. Vamos a intentar en realidad de que vos imagines si vos pudieras charlar con esa Flor deportista de antes. ¿Qué le dirías hoy? Que disfrute el proceso. Que eso es algo de que no me arrepiento porque digo, sé que lo puedo enseñar a otros también y puedo ahora aprender a disfrutar los procesos de todo lo que pase. Y era algo que yo no hacía antes. Yo iba y buscábamos un resultado. Claro. No teníamos tampoco el acompañamiento de evaluar el proceso, de disfrutarlo, porque estábamos todo el tiempo pensando en el día de la competencia y entrenábamos mucho más. Llegábamos cansados porque entrenábamos hasta el día anterior de la competencia, más el viaje que no dormías. Llegabas cansado y llegabas frustrado de que querías hacer las cosas y no te salían. Y creo que no aprendí, porque digo, por más que yo fui campeona nacional, campeona federal, campeona internacional, digo, no disfruté del todo el proceso de ir a cada entrenamiento, el proceso de ganar y de perder también, ¿no? Porque aprendía mucho. Yo no me frustraba cuando perdía. Eso es algo que sí lo reconozco y creo que me ha ayudado muchísimo en el desarrollo también, ¿no? En el desarrollo personal. Pero sí también cuando había otros profesores en las competencias que venían y me felicitaban porque había personas que yo las consideraba más fuertes que yo en la competencia y aún así yo le ganaba las luchas. Y yo tenía como que el reconocimiento, digamos, de otros profesores, pero del mío no. Y era como que nunca era suficiente, ¿viste? Y esa era mi frustración de decir, hago tanto, vengo todos los días, hasta los sábados, dejo de hacer esto, dejo de hacer aquello, por entrenar y como que nunca era suficiente, ¿viste? Y yo tenía este resultado, sí, pero hay que prepararse para el otro, ¿viste? O estás haciendo algo mal y no es suficiente. Y llegar a cada acción y decís, ¿cómo cambia, no? Cómo cambia también en el ambiente, que acá hay muchos deportistas que hasta entrenamos juntos, inclusive como decís vos, y allá no pasa, allá hay una rivalidad en todos, ¿no? En todos los deportes me parece que hay una rivalidad que es lo que hay que tratar de romper en los grupos. Hay una rivalidad en quién es mejor que el otro, y a mí me parece que eso hay que concientizar en los deportes, que me parece que acá se está haciendo muy bien, de decir, somos un grupo, somos personas primero que nada, vamos a tratar, a luchar, a competir con personas también. Y nada, es un proceso,
y hay que disfrutarlo. Y hay que disfrutarlo, ¿no? Y ahí está, es muy importante, y voy a resaltar algo que dijiste recién con algo que dijiste hoy al comienzo, de que claro, vos estabas buscando en ese momento, mirá qué importante, ¿no? Porque como deportista, ganar y no disfrutar el ganar, pero también el hecho de querer que la aprobación externa, ¿no? De decir, y ni siquiera buscabas, o sea, tu aprobación, ¿no? Decir, no, yo lo hice bien. Yo, o sea, soy campeona, ¿no? Exactamente. Gané, o sea, todo el esfuerzo que yo hice, yo tuve este resultado. Sí, es suficiente para uno, lo que dijiste hoy, ¿no? El primero con uno, pero es empezar con uno. Exactamente. Y hoy, digo, disfruto del proceso que tuve, pero tarde capaz. Nada, por ahí puedo arrancar de nuevo, que me gustaría, obviamente. Pero, digo, sí, noté la diferencia de cuando arranqué acá, que me estaba preparando para ese campeonato. Yo lo disfruté. Fue el último campeonato que hice. Primero tuve en Carlos Paz, uno que salí tercera, pero aún así llorando y todo, por muchas cosas. Disfruté el viaje, disfruté de estar con mis compañeros ahí. Y el último fue también en Argentina, en Colón, que ahí salí campeona y lo disfruté también la competencia, el estar, ver a más personas, el poder hacer y decir, bueno, yo tengo la capacidad antes de entrar, de que yo voy a ganar, y así fue, ¿viste? Y disfrutar el proceso también. Y después reconocerlo. Bueno, ¿qué hice yo para ganar? Y bueno, si quiero algo más, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Perfecto. Sí. Un muy buen análisis, un muy buen consejo para todos los deportistas ese, me parece. El disfrutar, el reconocer, el analizar, ¿no? En cada proceso entre competencia y competencia, entre entrenamiento y entrenamiento, ¿no? Y ir construyendo ese atleta que cada uno aspira a ser. Y ahora, como vamos hacia adelante, ¿cuál le dirías vos a esta Flor, como mujer, como entrenadora, como influyente? Si pudieras decirle algo, ¿qué le dirías? Qué gran pregunta. Yo creo que le diría que con enfoque y compromiso, también disfrutando y aprendiendo, puede lograr lo que está buscando, el propósito. Y creo que ahí entra un poco también la planificación, ¿no? Como hablamos siempre. A mí me ven acá a veces y ¿qué estás anotando? en la cuadernada que yo anoto, ahora arranqué a anotar todo el proceso de entrenamiento porque tengo un propósito con mi cuerpo que es cambiar un poco el físico también. Y en cuanto a la mentalidad, seguir evolucionando, seguir mejorando. Y creo que es eso, buscar siempre estar en movimiento y ser consciente de lo que se está haciendo, poder ayudar, poder brindar ayuda y nada, te diría que disfrute, que sea feliz y que puede lograr lo que se proponga. Bien, qué lindo. Y bueno, por último, Flor, como para ir cerrando, ¿qué le dirías a una persona que está en un proceso hoy, que quiere un cambio en su vida? Y quizás está como ahí en esa duda de sí o no, esto me va a servir o no me va a servir, sea en acción o sea en cualquier espacio, ¿no? De movimiento, o así también para poder participar en tu proyecto o en cualquier proyecto similar que busque ese crecimiento a través del movimiento. Si le pudieras decir algo, ¿qué mensaje le darías? Primeramente que eso es una decisión personal de evaluar. Creo que hay 3 preguntas que son fundamentales y es ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? Y ¿para cuándo lo quiero? ¿No? Es hacer como que un mapa y bueno, en base a eso, bueno, ¿qué acciones yo tengo que tomar para lograr eso que estoy buscando? ¿Qué tengo que dejar? Porque a veces
sostener un proceso para cada persona es a veces complicado, más cuando tenés un hábito que no querés dejar, pero hay que dejarlo si querés seguir adelante y continuar. Y me parece que eso, qué es lo que yo quiero, qué es lo que tengo que dejar, en qué me tengo que convertir, ¿no? Para ser quien quiero ser, porque a veces creo yo que no se trata del resultado, sino la persona que tenés que convertirte para lograr ese resultado. Y creo que es lo que yo estoy viviendo, el cambio que tuve y que se ve acá también que muchos han tenido, inclusive ustedes también, y los felicito por eso, de tomar la decisión y ser a veces también un poco responsables, ¿no? Con uno mismo y totalmente. Responsable, consciente y con disciplina de esto es lo que tengo que hacer y si yo quiero llegar a tal punto a nivel financiero, a nivel emocional, a nivel físico y bueno, es eso, hacerlo hacer lo que hay que hacer y ser responsable. Sí, me gusta mucho totalmente. que transmitas eso también, de decir, yo soy responsable de mi situación ahora y voy a ser responsable de mi situación mañana, ¿no? Totalmente. Y tenemos la posibilidad, la opción de decidir cambiarlo o no. Como vos decís, Sí. hay hábitos que a veces hay que dejar, que es necesario hacerlo para Sí. convertirnos en eso. Me parecen muy buenas las preguntas también de hacerse, de plantearnos, ¿no? Que nosotros también en nuestras reuniones, en nuestros espacios buscamos siempre preguntarnos cosas, escribir. Sí. Sí, eso está muy bueno, que vos escribas tu proceso, que la gente te vea haciéndolo y bueno, que te vea haciendo todo lo que vos venís haciendo. Bien. Porque vos sos muy Y creo que es influyente. importante rodearse de personas como ustedes, ¿no? Que a veces que te hagan preguntas incómodas, ¿no? Sí. Que te impulsen a crecer y que estén atrás tuyo. Creo que eso es importante también y acá se encuentra. Y yo invito a todos a que puedan venir y puedan vivir la experiencia y disfrutar también de que acá hay personas que están para ayudar, que están para brindar y están para llevarte para arriba. Siempre Eso, así. ¿no? Nosotros, como decimos acá en Acción, todas las personas tienen un potencial adentro y solo hay que sacarlo. Y Exactamente. creo que con todo esto que vos transmitiste, compartiste desde tu proceso, que sé que tenés muchísimas historias personales, Sí. que siempre saliste adelante, que tenés mucha disciplina, mucha disciplina, que construiste eso, ¿no? Porque fue todo un proceso tuyo, Sí. que vos hiciste, tomaste decisiones, quisiste convertirte en deportista, lo hiciste, hoy te querés convertir en una entrenadora influyente y lo estás haciendo, estás en este proceso, como mujer también, ¿no? Una gran referente, haberte levantado de cada uno de los golpes que tuviste, y firme, ¿no? Y hoy estás acá, Sí. realmente verte siempre con una sonrisa y llegar y saludar, alegre, es lindo, es muy lindo, Flor. Bien. Así Bueno. que te agradezco mucho por tu tiempo, por compartirlo. Nosotros desde Acción, como modo de reconocimiento también, darles un regalito, ¿sí? Que es una remerita para vos, que va a estar con este loguito, mirá, que es justamente le pertenece a los que son líderes dentro de esta comunidad, ¿tá? Para que te vean, te reconozcan y puedas Bueno, seguir muchas ayudando gracias. como venís haciendo siempre. Bien. Un abrazo. Te quiero mucho.